Aguinaldo 2024. Puntos claves de el aguinaldo. Primero, ¿a qué nos referimos con aguinaldo? Es el pago que está obligado el patrón a realizar antes del 20 de diciembre, que consistirá en 15 días de salario para aquellos trabajadores que completaron el año laboral. Los que no hayan cumplido un año de servicios, independientemente que se encuentren laborando o no, recibirán la parte proporcional. Entonces, ¿cómo se determina el aguinaldo? Muy sencillo, es 15 días de salario por lo menos. ¿A qué salario nos referimos? Al del artículo 82. Debe ser la cuota diaria de salario. En el caso de eventuales, el salario diario de los últimos 30 días. Y en el caso de comisionistas, habría que hacer el salario promedio del año para poder determinar cuál es su salario diario para repartir el aguinaldo. Luego, ¿cómo determinar los días a considerar en el aguinaldo? ¿Qué no debemos considerar? En el aguinaldo se consideran ausencias las incapacidades temporales producidas por enfermedad general no profesional. Asimismo, las faltas injustificadas, los permisos sin goce de sueldo, las suspensiones por medidas disciplinarias, alistarse y servir en la Guardia Nacional, ser designado representante de organismos estatales y federales y haber sido arrestado y prisión preventiva para el trabajador. ¿Qué se considera, aunque sean ausencias, como días laborados? Incapacidad por riesgos de trabajo, incapacidad por maternidad, vacaciones y permisos con goce de sueldo. Esos deben considerarse en el conteo como días laborados o para determinar la proporción de los días. Casos especiales. Aquellos trabajadores que tengan periodo a prueba, se estará en los días efectivamente laborados desde el inicio del periodo de prueba hasta el término en el caso del trabajador no ser contratado, para calcular la proporción. Igualmente para el trabajador de capacitación inicial, desde el inicio de la capacitación inicial y hasta el final en caso de no ser contratado, serían los proporcionales. Los trabajadores por temporada, los días efectivamente elaborados durante cada periodo en el que preste sus servicios, y esos son los días que servirán de base para calcular la proporción. Y trabajadores en contingencia sanitaria. Cuando existe una contingencia sanitaria, el patrón está obligado a pagar un salario mínimo vigente hasta por un mes. Entonces, ese mes que está pagando el patrón, aunque sea con un salario mínimo, ese serán, en nuestra opinión, días laborados. En los demás días que dure el periodo y que no estamos obligados a el pago de un salario, en nuestra opinión, el patrón no debería estar obligado al pago de ese salario. Otro caso especial es aquellos trabajadores que tienen un salario mixto, es decir, que tienen una parte de salario fijo y tienen una parte de salario variable. En el caso, tendremos que hacer la suma del salario fijo y tendremos que hacer el cálculo de la parte del salario variable y después sumarlos, es decir, sumar todos los sueldos variables entre el número de días del año en que prestó sus servicios con ese salario variable
Es decir, sumamos todos los meses entre el número de días del año para tomar la parte del salario variable y tendremos la suma de ese salario diario variable más la suma del salario fijo, es decir, esto compone el salario mixto, y eso será multiplicado en el caso que haya estado todo el año por los 15 días, y si no, en el caso que no sea así, en el caso de la proporción del salario. Es importante decir que la sanción prevista por la Ley Federal del Trabajo va desde 50 hasta 5,000 veces la UMA, en el caso de no pagarlo o pagarlo a destiempo. Recordemos que la fecha límite es este 19 de diciembre. Para aquellos trabajadores que ya no prestan servicio a la empresa, tendrán, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, un año para poder reclamar el pago de dicho aguinaldo. En caso de que tengan dudas, los invitamos a visitar nuestra página velazquezduran.com. Nos dejen sus comentarios en la plataforma de streaming en la cual estén escuchando este podcast o nos contacten a nuestro WhatsApp. Hasta la próxima.